María José Urgez, soy directora adjunta de la Oficina Regional para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura. Hablemos sobre el contexto de Centroamérica. ¿La tortura es común en Centroamérica, en estos países de...? Lastimosamente la tortura es común en Centroamérica, en América, en Europa, en África. La tortura es común a nivel mundial y los malos tratos. ¿Podríamos definir qué es tortura? Una muy buena pregunta. Existen muchas definiciones al respecto existen varias definiciones al respecto de lo que es tortura, y no existe una definición específica de lo que son los malos tratos. Lo que sucede con la definición de tortura es que la mayoría de la gente tiene una definición de tortura bastante tradicional, del funcionario público que castiga, que quiere obtener información, y realmente la definición de tortura va más allá de eso. Es importante que se tenga en cuenta la intención de la persona que tortura, es importante que se tengan en cuenta los fines, y es importante que se tenga en cuenta que no solo el funcionario público tortura, sino otra persona que con la aquiescencia del funcionario público puede torturar. Creo que es importante en cuanto a la definición de tortura que sobre todo los operadores y operadoras de justicia vayan un poco más allá, conozcan de la jurisprudencia internacional y que se sepa que hay una línea muy muy fina entre lo que son malos tratos y la tortura, y que en un momento determinado una situación de riesgo de malos tratos rápidamente se puede convertir en tortura dependiendo de las circunstancias específicas de la víctima. Eso es lo más importante. ¿La tortura es física solamente? La tortura es física, la tortura es psicológica, y además me gustaría decir que la tortura no es solo contra hombres, sino también contra mujeres. Yo hablaba hace poco que siempre que quiero poner imágenes sobre tortura para acompañar mis presentaciones, siempre que voy al Google y googleo tortura imágenes, siempre salen imágenes de hombres. Y esto, normalmente las mujeres, históricamente las mujeres hemos sido invisibilizadas, pero en la privación de libertad somos aún más invisibilizadas, puesto que, en comparación con la población masculina, la población femenina de privación de libertad es mucho más chiquita, pero además hay una invisibilización histórica que las mujeres hemos sufrido que tiene una repercusión importante en la privación de libertad y todo lo que tiene que ver con la privación de libertad, como puede ser la tortura y los malos tratos. ¿La sobrepoblación de las cárceles hondureñas es un factor que favorezca a que se dé tortura en el país? Evidentemente es un factor de riesgo. El Subcomité para la Prevención de la Tortura, que ha venido y ha visitado varias veces el país, siempre lo ha apuntado. No solo está el sujeto que es capaz de torturar, sino también existe una serie de circunstancias alrededor de ese sujeto que le permiten y le facilitan ejercer la tortura y los malos tratos, y la sobrepoblación es un tema clave cuando hablamos de tortura y malos tratos. Si usted pone en un lugar a un montón de gente bajo un presupuesto mínimo y tiene que alimentarlas, tiene que darle condiciones dignas, y usted solo hace llenar aquel lugar donde está la prisión, por ejemplo, usted solo hace llenarla con gente y no modifica nada más, eso tiene un impacto nefasto en la vida de las personas. En Honduras se da la situación de que las personas que capturan, o sea, la policía está a cargo de las cárceles en el país. ¿Cómo esto puede incidir a que haya niveles más altos de tortura en el país? Las autoridades deberían de estar a cargo de los centros de privación de libertad y deberían de tener control sobre los centros de privación de libertad. Lo que sucede en Honduras y sucede en otros países de América Latina y en otros países de otras regiones es que muchas veces los mismos privados de libertad tienen un control muy grande sobre la vida penitenciaria, y entonces esto es un gran problema. Y esto obviamente tiene un manto público y es permitido, es con la aquiescencia del Estado. Y esto genera una serie de tensiones, esto genera violencia, ha sido identificado por los órganos de tratado de las Naciones Unidas, por el Subcomité para la Prevención de la Tortura. La figura de los coordinadores y las coordinadoras y aquellas personas que tienen un poder excesivo en la privación de libertad es muy delicada y tiene efectos nefastos para las personas privadas de libertad. Estamos hablando en este caso de privados de libertad que controlan a otros privados de libertad. Ajá. Como autoridad, pero con la venia del Estado.
sí. Ahora yo pregunto, en sus visitas que ha hecho, Honduras no tiene personal capacitado para manejar privados de libertad ni Pues hay que penitenciarías. capacitarlos. Entonces, ¿qué Eso es otro recomendación se factor puede de hacer riesgo. para que el país mejore en esta situación? Porque aparentemente no se está pensando hacer esto. La prevención de la tortura y la prevención de los malos tratos requiere de muchas modificaciones, requiere de modificaciones en el ámbito legal, modificaciones por ejemplo en el Código Penal, pero también requiere de capacitación, también requiere de una lucha contra la impunidad. Preguntábamos ahora en un taller que estamos haciendo cuántos casos de tortura ustedes conocen aquí con sentencia firme y bueno, la respuesta era que muy pocos, con unas condiciones que tienen los centros de privación de libertad bastante deficientes. Entonces hace falta capacitar al personal, hace falta luchar contra la impunidad con aquellas personas que cometen actos de tortura, hace falta reformas a la ley y hace falta, que es muy muy importante, concientización. ¿Qué dice la opinión pública? Hay como una pasividad y una permisibilidad muchas veces a los actos de tortura y los malos tratos, sobre todo en países donde hay un elevado índice de criminalidad y la gente está hastiada de la violencia que sufre a diario. Yo siempre pongo el ejemplo cuando sucedió el incendio del penal aquí en Honduras y murieron 360 y no sé cuántos privados de libertad. Usted leía el periódico y leía la nota periodística que de verdad era escalofriante, pero luego leía usted los comentarios de la ciudadanía hondureña y era aún más escalofriante que lo que decía la nota. Todo es una política de quemado, una política pública. Entonces, no solo capacitar al personal y a los custodios, pero también hay que trabajar con la ciudadanía en general. Entonces, para prevenir los actos de tortura y los malos tratos hay que hacer un trabajo integral.